El 7 de diciembre de 1941, el mundo fue testigo de un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. En esa fecha, la Armada Imperial japonesa lanzó un devastador ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. Ayer, 7 de diciembre de 1941, fue una fecha que quedará marcada por la infamia, declaró el presidente Franklin Roosevelt, al describir el momento en que las fuerzas navales y aéreas japonesas atacaron a Estados Unidos de manera repentina y premeditada. La flota estadounidense en el Pacífico sufrió graves daños, pero por pura suerte sus portaaviones estaban en alta mar y escaparon de la destrucción. En los meses siguientes, la armada japonesa parecía imparable, dominando el Océano Pacífico y hundiendo buques de guerra de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Sin embargo, el almirante Isoroku Yamamoto, un estratega experimentado, sabía que la guerra estaba lejos de estar ganada. Comprendió que mientras los portaaviones estadounidenses siguieran operativos, existía un riesgo significativo de que se produjera un giro en el conflicto. Ahora, emprende con nosotros un viaje inmersivo para descubrir la batalla que cambió el curso de la guerra en el Pacífico, la batalla de Midway. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los expertos navales debatieron intensamente el papel de los portaaviones en el combate futuro. Algunos los veían como meros auxiliares de las flotas de batalla tradicionales, mientras que otros creían que podían decidir enfrentamientos enteros. Japón adoptó una estrategia mixta, invirtiendo tanto en imponentes acorazados como la clase Yamato como en una importante flota de portaaviones. En 1941, la Armada Imperial japonesa contaba con 4 portaaviones ligeros y 6 portaaviones de flota, reforzados por bombarderos de largo alcance. Yamamoto sabía que el ataque a Pearl Harbor era solo el comienzo. A pesar del éxito inicial, los 3 portaaviones estadounidenses más grandes, el USS Enterprise, el USS Lexington y el USS Saratoga, no estaban atracados en la base en el momento del ataque, lo que evitó su destrucción. Este fracaso estratégico dejó a Japón vulnerable. En los meses siguientes, los japoneses lograron victorias impresionantes. Sin embargo, una audaz incursión dirigida por el teniente coronel Jimmy Doolittle, utilizando el USS Hornet para bombardear Tokio, demostró que los portaaviones estadounidenses todavía representaban una amenaza real. La primera gran oportunidad de Yamamoto llegó en la batalla del Mar del Coral en mayo de 1942. En esa batalla, los japoneses lograron hundir el USS Lexington y dañar el USS Yorktown, pero a cambio perdieron el portaaviones ligero SO y tuvieron al poderoso Sokaku y Suikaku gravemente dañado. Cuando el tiempo se acababa, Yamamoto se dio cuenta de que necesitaba tomar medidas decisivas. Midway, un pequeño atolón situado estratégicamente entre Japón y América del Norte, sería el campo de batalla perfecto para atraer a la flota estadounidense a una confrontación directa. La captura de Midway no solo privaría a Estados Unidos de una posición estratégica vital, sino que también serviría como base avanzada para futuras operaciones japonesas contra Hawái. Midway, formada por 2 islas principales Sand Island y Eastern Island, era un punto de reabastecimiento crucial entre Estados Unidos y Japón. La batalla que allí se libraría no sería solo una batalla entre barcos y aviones, sino más bien un enfrentamiento que definiría el futuro de la guerra en el Pacífico. Era hora de probar las nuevas tácticas de la guerra naval, donde los portaaviones asumirían el papel central en el campo de batalla. A principios de 1942, los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron indicios de que Japón estaba planeando una gran ofensiva. Sin embargo, todavía había dudas sobre el objetivo exacto: Midway, otra base estadounidense en el Pacífico o incluso una invasión de Hawái. Este misterio fue uno de los desafíos que enfrentaron el teniente comandante Joseph Rakefert y su equipo de descifrado de códigos en Pearl Harbor. El grupo se especializó en descifrar mensajes cifrados japoneses, como el código JN-25. Recogieron repetidas referencias a un lugar identificado como AF. Rakefert empezó a sospechar que este código se refería a Midway,
especialmente después de interceptar un mensaje japonés que mencionaba un informe meteorológico para la zona. Para probar su teoría, ordenó a la estación de radio de Midway que transmitiera una falsa alerta sobre problemas en la planta desalinizadora de la isla. Atención, estación Midway al comando del Pacífico. Los sistemas de desalinización no funcionan. Los suministros de agua potable están en un nivel crítico. Solicito el envío inmediato de suministros para evitar la interrupción de las operaciones. Alta prioridad. Terminado. Poco después, los estadounidenses interceptaron una comunicación japonesa que mencionaba que la AF estaba experimentando una escasez de agua dulce. La sospecha se confirmó. Midway era, de hecho, el objetivo de la siguiente ofensiva japonesa. El 5 de mayo de 1942, el alto mando japonés emitió la Orden Naval número 18, autorizando el ataque a Midway. El plan, elaborado meticulosamente por Yamamoto, preveía 5 fases de operación. Japón movilizaría una de las mayores flotas navales de la historia, incluyendo 11 acorazados, entre ellos el colosal Yamato, 4 portaaviones de primera línea, 23 cruceros, 67 destructores y 22 submarinos. La primera etapa de la misión implicó un ataque a las islas Aleutianas en Alaska el 3 de junio. Esta maniobra tenía como objetivo desviar la atención estadounidense y garantizar que su flota estuviera desorganizada cuando se produjera el verdadero golpe contra Midway. Pero lo que los japoneses no sabían era que Estados Unidos ya estaba al tanto del plan y estaba listo para tomar represalias. Esta estrategia pretendía distraer a los estadounidenses del verdadero objetivo, Midway, cuyo ataque estaba previsto para el 4 de junio. Yamamoto tenía la intención de ocupar el atolón y atraer a los portaaviones estadounidenses a una emboscada si intentaban intervenir. A pesar de tener una ventaja numérica, los japoneses enfrentaron obstáculos importantes. La información de inteligencia sobre las defensas estadounidenses estaba desactualizada, lo que llevó a subestimar su fuerza actual. Además, la Armada Imperial no disponía de buques adecuados para los desembarcos, y se vio obligada a solicitar el apoyo del ejército, algo delicado debido a las rivalidades entre las fuerzas. Preparativos para el enfrentamiento. En la madrugada del 4 de junio, portaaviones japoneses lanzaron un ataque aéreo contra Midway, con el objetivo de destruir las pistas de aterrizaje y debilitar la resistencia estadounidense. Sin embargo, debido al trabajo de descifrado de códigos dirigido por Rockefeller, el almirante Chester Nimitz ya había anticipado el plan del enemigo. Organizó sus fuerzas para sorprender a los japoneses, convirtiendo lo que debería haber sido un ataque devastador en una trampa para los propios invasores. Nimitz tenía un nivel de información casi equivalente al mando japonés, lo que le permitía diseñar una estrategia precisa. Además, el plan de Yamamoto requería un alto grado de coordinación y comunicación, pero el silencio radial impuesto dificultó realizar ajustes rápidos. Este factor hizo que toda la operación fuera vulnerable a acontecimientos imprevistos. El primer fracaso estratégico de los japoneses fue su línea de submarinos. Sabiendo de la presencia enemiga, Nimitz movió sus 3 portaaviones, USS Enterprise, USS Hornet y USS Yorktown, a una posición más al norte antes de que los submarinos pudieran establecer vigilancia. De esta manera, la flota japonesa esperaba a un enemigo que ya había pasado desapercibido. Aunque la inteligencia japonesa había detectado un aumento en las comunicaciones por radio en Pearl Harbor, lo que indicaba movimiento estadounidense, esta información nunca llegó al mando de Yamamoto debido a restricciones de comunicaciones. Incluso con acceso a los planes japoneses, Estados Unidos enfrentó serios desafíos. Además de los 3 portaaviones, contaban únicamente con 14 destructores, 19 submarinos y algunos cruceros, siendo esta la fuerza restante de la flota del Pacífico después de Pearl Harbor y las batallas posteriores. Aún había incertidumbre sobre la participación del USS Yorktown, que se encontraba en reparaciones tras los daños sufridos en el Mar del Coral. Sin embargo,
los esfuerzos de la tripulación permitieron estar listo a tiempo para reforzar las defensas. Otro factor preocupante fue la inexperiencia de muchas tripulaciones estadounidenses, formadas por novatos que se enfrentarían a oponentes mucho más experimentados y superados en número. Midway fue un activo clave en la batalla, funcionando como centro de apoyo aéreo adicional. Tenía bombarderos B-17 y 6 aviones torpederos Grumman TBF, originalmente asignados al USS Hornet. Sin embargo, la mayoría de los cazas disponibles eran tecnológicamente inferiores a los ágiles cazas Zero japoneses. La organización de la flota americana. La Marina de Estados Unidos dividió sus fuerzas en dos grupos de ataque. La Fuerza de Tarea 16, dirigida por el contraalmirante Raymond Spruance, estaba formada por los portaaviones Enterprise y Hornet, apoyados por 6 cruceros y 9 destructores. La Fuerza de Tarea 17, comandada por el contraalmirante Frank Fletcher, operó con el USS Yorktown, escoltado por 2 cruceros y 5 destructores. Ambas formaciones se posicionaron a unas 200 millas al norte de Midway el 2 de junio. En la madrugada del 3 de junio de 1942, los japoneses comenzaron su ofensiva en las Islas Aleutianas, bombardeando instalaciones militares y depósitos de combustible en Dutch Harbor. Más al sur, la flota del almirante Nagumo navegaba bajo una densa niebla, lo que dificultaba las misiones de reconocimiento pero al mismo tiempo proporcionaba un manto de ocultación para su fuerza de ataque. Este escenario cambió alrededor de las 9 a.m., cuando un hidroavión estadounidense Catalina identificó los transportes japoneses y alertó a Midway. En respuesta, se enviaron bombarderos B-17 para atacar la flota enemiga. A pesar de no lograr impactos directos debido a las maniobras evasivas de los japoneses, las imágenes capturadas durante el vuelo fueron valiosas para la inteligencia estadounidense. El primer contacto directo. Las fotos revelaron la presencia de portaaviones japoneses maniobrando para evitar ataques aéreos. Durante la noche, un avión estadounidense Catalina lanzó torpedos contra un petrolero japonés, logrando impactarlo pero no hundirlo. Incluso con la pérdida de la sorpresa, Nagumo aún poseía una flota superior en número y ordenó completar los preparativos para el ataque al amanecer del 4 de junio. El comienzo de la pelea. Temprano en la mañana del 4 de junio, los japoneses enviaron aviones de reconocimiento y un grupo de ataque formado por bombarderos y cazas Zero. Mientras tanto, un Catalina americano avistó el ruta enemiga y envió una advertencia urgente a Midway, permitiendo a las fuerzas estadounidenses comenzar sus preparativos defensivos. Los cazas Brewster F-2A-3 despegaron para interceptar los 106 aviones japoneses, pero estaban claramente en desventaja tecnológica. La lucha fue feroz. El mayor Floyd B. Parks fue derribado y asesinado mientras aún estaba en paracaídas por un piloto enemigo, mientras que otros 15 cazas estadounidenses fueron destruidos. Solo 2 regresaron en condiciones de volar. Al mismo tiempo, las fuerzas aéreas estadounidenses comenzaron a despegar desde Midway, pero la variedad de modelos de aviones hizo difícil coordinar el ataque inicial. Los bombarderos japoneses avanzaron hacia la base aérea, enfrentándose a un intenso bombardeo antiaéreo de las fuerzas terrestres de la Marina de los Estados Unidos. A pesar de la fuerte resistencia, los atacantes llevaron a cabo un duro ataque, alcanzando hangares y aviones en tierra, pero evitaron destruir completamente la pista de aterrizaje, ya que pretendían utilizarla si la isla era capturada. Además, atacaron la central eléctrica de la isla Pascual, dañando los sistemas de suministro de combustible. Esto obligó a las tripulaciones estadounidenses a reabastecer manualmente los aviones desde bidones de reserva. Los tanques de almacenamiento de petróleo fueron destruidos y se levantó una espesa columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. A las 7:15 am, los japoneses habían terminado su ofensiva y se dio la orden de retirada, lo que permitió a los defensores estadounidenses evaluar los daños y ayudar a los heridos. A pesar de la destrucción, Nagumo enfrentó un dilema. El comandante del ataque rompió el silencio de radio para informar que sería necesaria una segunda ola de bombardeos.
Sin embargo, esto contradecía las órdenes directas de Yamamoto, que quería que el avión estuviera listo para un posible enfrentamiento con la flota estadounidense. Quizás todavía dolido por las críticas que había recibido durante el ataque a Pearl Harbor, Nagumo tomó la decisión de lanzar una nueva ofensiva y ordenó que los aviones de reserva fueran rearmados para un segundo ataque. Casi simultáneamente, las fuerzas estadounidenses comenzaron a acercarse a la flota japonesa. Los torpederos TBF se dividieron en dos grupos para atacar. Anticipándose a daños en los sistemas hidráulicos debido al fuego enemigo, abrieron los compartimentos de torpedos antes del lanzamiento. Los aviones TBF fueron interceptados por cazas Zero y aniquilados antes de alcanzar sus objetivos. Solo sobrevivió un avión, pero el artillero de cola murió y el piloto y el operador de radio resultaron gravemente heridos. Luego vinieron los B-26, que se acercaron y apuntaron a los 4 portaaviones japoneses. Cuando la flota enemiga inició maniobras defensivas para dispersarse, los B-26, bajo el mando del capitán James Collins y el primer teniente Jim Murray, se enfrentaron a una lluvia de disparos de los cazas Zero. Incluso bajo intenso fuego, Collins y Murray continuaron con la misión y lanzaron torpedos al Akeji, donde se encontraba Nagumo. A pesar de su valentía, los ataques no alcanzaron su objetivo debido a las maniobras de los barcos japoneses. Sin embargo, la tripulación de Murray logró disparar una ráfaga de ametralladora a la cubierta del Akeji antes de retirarse. Otro B-26 fue alcanzado fatalmente y antes de estrellarse en el océano, su tripulación intentó estrellarse contra el puente del Akeji, lo que podría haber matado a Nagumo, pero perdió el control y se estrelló antes del impacto. Menos de media hora después, llegó una tercera ola estadounidense. 16 bombarderos en picado Douglas Dauntless SBD-2 del Escuadrón de Patrulla 241 de la Armada de los EU despegaron para el ataque. Divididos en 3 formaciones, se lanzaron desde 8.000 pies, arrojando sus bombas y tratando de esconderse en las nubes durante su escape. Una vez más, la defensa antiaérea japonesa tomó represalias. Solo la mitad de los aviones lograron alcanzar sus objetivos, pero no se produjeron daños en los portaaviones. 2 fueron derribados cuando intentaban retirarse. El siguiente ataque vino de los B-17. 15 bombarderos habían sido asignados originalmente para atacar buques de transporte japoneses, pero fueron redirigidos contra portaaviones enemigos. A las 8:15 am, encontraron a la flota japonesa dispersa debido a maniobras defensivas. Volando a 20.000 pies, estaban fuera del alcance de la artillería naval. Aunque lanzaron bombas muy cerca de los portaaviones Shiryu y Soryu, solo provocaron columnas de agua que salpicaron las cubiertas, sin causar daños directos. Los 15 B-17 regresaron sin bajas, ya que los pilotos del caza Zero sintieron que no valía la pena desperdiciar aviones tratando de derribarlos, ya que su precisión de bombardeo era muy baja. El último ataque de Midway ocurrió a las 8:20 am, cuando 11 viejos bombarderos torpederos Vindicter atacaron al acorazado japonés Haruna. Ninguno de los torpedos alcanzó su objetivo, pero 8 de los aviones lograron regresar a la base, aunque dañados hasta el punto de no poder volver a volar. Las fuerzas aéreas de Midway habían agotado todos sus recursos contra la flota de Nagumo, aparentemente sin lograr un impacto significativo. Sin embargo, en la práctica, los ataques rompió la formación compacta de la flota japonesa, creando brechas en la defensa. La situación se complicó aún más para los japoneses cuando el submarino USS Nautilus, bajo el mando del capitán William Brockman, realizó 3 ataques exitosos, obligando a la flota enemiga a realizar patrullas antisubmarinas. Además, debido a la necesidad de mantener la defensa de la flota, muchos cazas Zero se vieron obligados a aterrizar en portaaviones para reabastecerse y rearmarse, dejando a Nagumo aún más vulnerable. Estas acciones, combinadas con los ataques anteriores, debilitaron significativamente la flota japonesa, creando las condiciones para la inminente ofensiva estadounidense. Los 5 minutos que cambiaron la historia estaban a punto de suceder y Nagumo, sin saberlo,
se encontraba en su momento más vulnerable. Mientras tanto, el almirante Frank Fletcher, a bordo del USS Yorktown, estaba listo para actuar. Un hidroavión japonés C-13A, lanzado por el crucero pesado Toun, avistó una fuerza naval estadounidense a aproximadamente 240 millas de Midway. Inicialmente, los informes identificaron a la flota como un grupo de cruceros y destructores, que no representaban una amenaza importante. Sin embargo, a las 8:20 am, un nuevo mensaje reveló la presencia de un portaaviones enemigo. Nagumo, temiendo un contraataque, ordenó rearmarse con torpedos y bombas perforantes para priorizar un ataque a los barcos estadounidenses. Su flota se dispersó después de sucesivos enfrentamientos y todos los cazas disponibles fueron enviados a patrullar defensivamente. Incluso bajo presión para lanzar un ataque inmediato, Nagumo decidió esperar una cobertura aérea adecuada. El cambio decisivo. Mientras los japoneses dudaban, los estadounidenses actuaron. El USS Hornet lanzó 15 bombarderos torpederos TBD Devastator, pero todos fueron derribados antes de alcanzar sus objetivos. El USS Enterprise y el USS Yorktown también enviaron sus aviones, pero sufrieron grandes pérdidas y no lograron causar daños significativos a la flota japonesa. Sin embargo, a las 10:20 am, 31 bombarderos en picado SBD Dauntless, liderados por Wade M. McCluskey, aparecieron en el cielo. Siguiendo el rastro de un destructor japonés aislado, encontraron la flota enemiga desprotegida. Como los cazas japoneses estaban concentrados en los bombarderos torpederos estadounidenses, estos últimos tenían la oportunidad perfecta para un ataque sorpresa. En cuestión de minutos, las bombas cayeron sobre Akeji y Kaga, provocando incendios incontrolables. Poco después, llegaron aviones del USS Yorktown y bombardearon el Soryu, incendiándolo. En un solo ataque, 3 de los 4 portaaviones japoneses resultaron gravemente dañados y prácticamente neutralizados. Las imágenes capturadas muestran a los portaaviones Kaga, Akeji y Soryu envueltos en fuego tras el devastador ataque aéreo estadounidense. En otra fotografía, el crucero pesado japonés Mikuma parece estar envuelto en llamas. El último esfuerzo japonés. El único portaaviones japonés todavía operativo, el Iryu, bajo el mando del almirante Tamon Yamaguchi, lanzó un contraataque desesperado. Sus bombarderos en picado impactaron al USS Yorktown, causándole graves daños. Aún así, la tripulación estadounidense logró mantener el barco operativo después de las reparaciones de emergencia. Sin embargo, un segundo ataque japonés resultó fatal. Nuevos bombardeos obligaron a evacuar el USS Yorktown, que quedó a la deriva. Sin embargo, Iryu también sería localizado y atacado. 40 bombarderos en picado estadounidenses fueron lanzados contra el último portaaviones japonés. Las explosiones que siguieron sellaron su destino, destruyéndolo por completo. Con esto se hundieron los 4 portaaviones japoneses. El impacto de la batalla de Midway. Al recibir la noticia de la destrucción de su flota, Yamamoto intentó un último truco, ordenando un ataque nocturno con sus acorazados y cruceros. Sin embargo, la flota estadounidense, bajo el mando del almirante Raymond Spruance, se retiró estratégicamente, frustrando los planes japoneses. Durante la retirada, los cruceros japoneses Mogami y Mikuma chocaron, sufriendo daños importantes. El propio USS Yorktown, ya seriamente dañado, estuvo a la deriva durante 2 días, hasta que fue alcanzado por torpedos de un submarino japonés y se hundió. La batalla de Midway provocó la pérdida de 4 portaaviones japoneses y marcó un punto de inflexión en la guerra en el Pacífico. Mientras que Estados Unidos repuso rápidamente sus pérdidas gracias a su poder industrial, Japón nunca logró recuperar su fuerza naval. En el momento de la batalla, Estados Unidos ya contaba con 7 portaaviones en construcción, mientras que Japón solo tenía 1, lo que hacía imposible reemplazar las pérdidas sufridas. Esta desventaja obligó a los japoneses a adoptar una postura defensiva durante el resto de la guerra.
Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la historia. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó nuestro contenido, no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a brindarle más contenido histórico. Nos vemos en el siguiente capítulo de la historia. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.